Buenas tardes, gracias por la participación de estar aquí junto con nosotros. Hoy tenemos una invitada muy especial. Nuestra invitada se llama Brenda Noriega. Ella es mexicana, ha estado sirviendo al pueblo de Dios e influyendo en su comunidad desde una edad temprana a nivel parroquial, diocesano, regional y nacional. Brenda es conferencista nacional en Estados Unidos, obtuvo una maestría en Ministerios Pastorales de la Universidad de Santa Clara, colabora en múltiples comités nacionales e internacionales, incluyendo el Organismo Consultivo Internacional de la Juventud para el Dicasterio para los Laicos, la Vida y la Familia en Roma. También es apasionada por una pastoral holística y transformacional que incluye la vida, la dignidad, la justicia y la misión. Ella es actualmente una estudiante del programa de doctorado en Teología en Educación en la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College. Su proyecto de investigación es sobre prácticas de espiritualidad mística, cotidiana y procesos en formación en la fe. Estamos muy contentos de recibirte, querida Brenda. Te abrimos este espacio para que nos cuentes sobre tu experiencia en este camino sinodal que los jóvenes están haciendo en nuestra iglesia. Hemos hablado en estos coloquios sobre la participación de muchas personas, o sea, de laicos, la participación de los sacerdotes. Bueno, hoy es un día especial porque muchas personas nos han pedido y nos han preguntado cómo participan, cuáles son las inquietudes de los jóvenes en este camino sinodal. Entonces te damos la palabra y bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, pues muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. La verdad que es un placer estar compartiendo aquí con ustedes y aunque estemos así en línea, alejados a la distancia, el Espíritu Santo nos hace sentir cercanos, ¿verdad? Hermanos y hermanas. Y estoy muy emocionada, la verdad, de estar presente aquí en este diálogo sobre la juventud en camino sinodal, porque estamos viviendo tiempos históricos y pues muchos de nosotros, probablemente la mayoría de nosotros no pudimos presenciar el Vaticano II, pero hoy estamos viviendo la belleza y la lucha de su implementación. Para muchos de nosotros esta palabra sínodo o sinodalidad puede que sea nueva, aunque ya escuché por algunos que ya están tomando el curso completo sobre sinodalidad, entonces pueden ir y enseñar hasta una clase. Pero algunos otros probablemente la aprendimos en el 2015 con el Sínodo de las Familias, que fue, por ejemplo, mi experiencia, fue la primera vez que escuché la palabra sínodo en el 2015. O algunos otros la aprendimos o escuchamos de este concepto de sinodalidad en el 2018 con el Sínodo de los Jóvenes, especialmente si algunos de ustedes están haciendo pastoral con jóvenes. O a lo mejor con el Sínodo de la Amazonía en el 2019. O ahora con el Sínodo de la Sinodalidad. No importa cuándo nos encontramos con el concepto de sinodalidad, lo importante es que hoy por hoy estamos entablando un diálogo. Y mi presentación asume de alguna manera la familiaridad de ustedes, mis compañeros de diálogo, con el concepto de sinodalidad y el camino sinodal que estamos viviendo como Iglesia Universal actualmente. Pero reconociendo que aún hay muchos de nosotros que nos estamos uniendo a esta jornada en camino día a día, de verdad que es día a día. Yo creo que una vez a la semana, me encuentro con personas que me dicen, oye, ¿qué es eso de la sinodalidad? Y no estoy exagerando, ¿no? Y me toca hablar un poquito sobre qué es el concepto de sinodalidad, qué es el sínodo y de la historia tan enriquecedora que tenemos como iglesia ya de 2000 años tratando de caminar en sinodalidad. Entonces, yo siendo consciente de que día a día habemos más llegando a la peregrinación, ¿no? Le llamo en ese caminar, considero que antes de entrar a la conversación sobre los jóvenes en camino sinodal, es prudente pues que clarifiquemos o que clarifique qué significa sínodo de una forma muy breve y a quiénes nos referimos cuando hablamos de jóvenes. Primeramente, sínodo. El término viene del griego sin en odos y se ha traducido de diferentes maneras. Una de ellas viene siendo caminando juntos. En cierto sentido, es ser, moverse y operar juntos como iglesia. No es un concepto nuevo,
De hecho, es una práctica muy, muy antigua, como ya lo habíamos venido hablando. Como nos recuerda el documento preparatorio del sínodo, fue la forma ordinaria en que la Iglesia actuó en el primer milenio, e incluso en aquellos momentos en que las funciones jerárquicas fueron enfatizadas más fuertemente en los siglos siguientes. Y la Iglesia nunca, nunca ha perdido su dimensión sinodal. Es a través de la celebración de los sínodos locales, diocesanos y provinciales y de los consejos universales o económicos que hemos mantenido viva esta espiritualidad de sinodalidad. La sinodalidad es un elemento constitutivo de la Iglesia, es su modus vivendi et operandi. Y así, entendiendo, la sinodalidad va más allá de la mera consulta, más allá de solamente hacer surveys, ¿verdad? O encuestas, más allá de tener reuniones pequeñas y espontáneas. Se trata de escuchar y aprender unos de otros, de discernir juntos cuál es la voluntad del Espíritu Santo en esta era y en este preciso momento, informando la toma de decisiones y tomando acción juntos. Se trata de los pastores y el pueblo de Dios que se les ha confiado caminar juntos, en unidad, y nunca uno sin el otro. Los obispos sin el pueblo de Dios o el pueblo sin sus pastores. Ahora bien, cuando hablamos de toda la iglesia, ahí se encuentran también los jóvenes incluidos. Pero, ¿y a quiénes nos referimos cuando hablamos de jóvenes? A muchos nos gusta decir que somos jóvenes de corazón, ¿verdad? Pero quiero clarificar que en este momento, cuando hablamos de jóvenes, es importante recordar que hablamos en plural, o como diría Papa Francisco, no hay una juventud, sino muchas juventudes. Y él lo habla de esto en el documento Christus Vivet o Vive Cristo, numeral 68. El Sínodo de los Jóvenes reconoció, y cito el numeral 68, numerosas diferencias entre contextos y culturas, incluso dentro de un mismo país. Por lo tanto, no podemos pensar en jóvenes de una forma homogénea. Y esta es una de las bellezas de la pastoral con jóvenes. Durante esta presentación y la parte de diálogo, los invito a pensar no en juventud, sino en jóvenes con sus vidas concretas. En Estados Unidos, por ejemplo, el pensar en jóvenes, no solamente pensamos en edad, sino también en estados de vida. En Estados Unidos consideramos jóvenes de los 13 a los 39 años de edad, casados o solteros. Ahora bien, esos son los parámetros generales dentro de la conferencia de obispos, pero de ahí cada comunidad cultural tiene sus parámetros de edad. Para los hispanos latinos en los Estados Unidos, dentro de nuestra rica diversidad, consideramos las edades de 16 a 30 años y en su mayoría solteros, pero de ahí también varía parroquia a parroquia. Algunos párrocos decidirán, o diócesis, que va de los 16 a los 25, totalmente solteros, mientras otros decidirán que va hasta los 30, hasta los 35 y está bien si están casados o solteros. Así vamos avanzando y creando identidad en los Estados Unidos. Bueno, más sin embargo, quiero decir que dentro de este rango de edades reconocemos la pluralidad de realidades sociológicas, culturales, demográficas, estudiantiles, espirituales, etcétera. En sus propios contextos, hermanos y hermanas, yo los invito a detenerse unos momentos, unos segundos, aquí donde están, si tienen papel ahí por la mano, jálenlo, agárrenlo, su teléfono celular, y los invito a que se detengan, a que nos detengamos unos momentos y pensar a quién es su iglesia local ya sea su diócesis, que es el término que utilizamos para iglesia local, pero también en sus parroquias, a quienes reconoce o se reconoce como jóvenes y cuáles son las realidades concretas que implican estas juventudes. Te los doy unos segunditos. Bien,
Es una tarea bastante larga y en Cristo Vive, Papa Francisco nos recuerda que tenemos la responsabilidad todos de seguir haciendo un análisis de la realidad con las juventudes de nuestras comunidades. Y este análisis de la realidad de las juventudes toma bastante tiempo, y si queremos incorporar a los jóvenes en este camino sinodal, necesitamos saber quiénes son esos jóvenes, cuáles son sus esperanzas, cuáles son sus retos, pero no de una forma homogénea o generalizada, pero de una forma bastante concreta. Y bueno, pues ahora que hemos clarificado los términos sínodo, sinodalidad y jóvenes, quiero remarcar que los jóvenes a nivel universal ya venimos en camino sinodal desde el 2018, aunque, y hablo, fíjense bien, Iglesia Universal, aunque para Latinoamérica se ha venido en procesos de camino sinodal con los jóvenes por décadas. En los Estados Unidos también hemos hecho procesos de camino sinodal con la juventud, también por décadas. Y algunos de mis compañeros en la pastoral con jóvenes dirían incluso que nosotros hemos venido en camino sinodal a través de las Jornadas Mundial de la Juventud desde el inicio que se constituyeron. En el 2018, a través del Sínodo de Jóvenes, tuvimos la oportunidad de testimoniar y experimentar una iglesia que escucha profundamente en su preocupación por los jóvenes. Y el Papa Francisco y su equipo, el cual incluía a jóvenes, redactaron un proceso sinodal como ninguno otro antes. El sínodo de los jóvenes fue casi que una hora y un después en estas reuniones sinodales de los obispos. Y los mismos jóvenes estaban en la mesa, no como receptores, sino tomando decisiones, dando forma a la esencia del proceso sinodal. ¿De qué forma estuvieron los jóvenes en el proceso sinodal? Primeramente hubo una encuesta alrededor del 2017-2018, una encuesta universal, en la que había un enlace que cualquier joven alrededor del mundo con un acceso a la internet podía entrar y llenar. Hubo encuestas también a nivel diocesano, a nivel parroquial, igual como lo hemos vivido ahora. Esas encuestas se llenaron, se dialogó y después se envió al Vaticano. Pero también hubo una reunión pre-sinodal en la que hubo alrededor de unos 250 jóvenes que de hecho entre ellos prepararon el documento o ayudaron a preparar el documento preparatorio. Y el Papa Francisco, en el documento de Cristo Vive, cita algunas de esas voces que salieron del pre-sínodo. Después tuvimos el sínodo, en el que estuvieron por primera vez, los auditores fueron jóvenes de diferentes países, que estuvieron caminando paso a paso, escucha, discernimiento, estuvieron orando, llorando también con los obispos, con los padres sinodales durante todo el mes. Y hay cantidad de historias que estos jóvenes auditores relatan. Unas de ellas es que al inicio como que no sabían ni siquiera cómo tratar uno al otro, tanto los jóvenes como que no sabían si les hablaban a los obispos o no, los obispos hablarle a los jóvenes, y era así como que, ¿cómo hacemos? ¿Cómo funciona esto? Pero después de compartir a la mesa, de comer juntos, de dialogar, de un vinito juntos, entonces se comenzó a crear comunidad. Y a partir de ese momento de cercanía, y el Papa Francisco nos sigue recordando que cuando se trata de jóvenes y de la inclusión de jóvenes, tenemos que usar una metodología de cercanía, una metodología de encuentro, ¿verdad? Y de alguna forma que surge de una forma tan orgánica, que es como sucedió con los jóvenes auditores y los obispos, fue a través de esa cercanía que después pudieron entablar en diálogo. Y los obispos prestaron tanta atención a las voces de la juventud durante todo el proceso, que esas voces salieron a resaltar de una forma tan visible en el documento final del Sínodo de la Juventud, pero también en la exhortación apostólica, Cristo Vive. Numerosas veces el Papa Francisco cita las voces de los jóvenes auditores. En este sínodo también, cuando se incorpora a la juventud, se incorporan testimonios de jóvenes no solamente católicos, pero también los que ya no son católicos y que se han sentido
pues ahora sí que abandonados y adoloridos o heridos por la iglesia. Y esas voces también salen a resaltar en el documento final y en la Christus Vive. Entonces, de aquí, de hecho, quiero contar una historia que me contó una amiga que fue auditora y que estuvo en el presínodo, en el sínodo y después en el posínodo. Y me parece bastante interesante para hablar de este concepto de sinodalidad y la juventud. Lo que sucedió fue que al final, cuando se vota el documento final, los auditores no tienen el documento con ellos, van párrafo por párrafo y los padres sinodales son los que tienen el documento en sus manos y van votando. Los jóvenes auditores escucharon que ellos no iban a recibir el documento, que solamente los obispos lo iban a tener. Y ellos pues saltaron, ¿no? Y dijeron, pero ¿cómo? Tú no me puedes hablar de caminar juntos y hemos venido caminando juntos durante un mes, pero al final, cuando es el momento de tomar estas decisiones, nos dejas fuera y ni siquiera tenemos acceso a lo redactado. Entonces esto llega a oídos de Papa Francisco y dice el Papa, denles el documento. Y entonces los jóvenes, bueno, a mí me dijeron que por primera vez los auditores, y esto es algo que fue creado a base de la inquietud de la juventud, los jóvenes tenían el mismo documento en sus manos que los obispos. Los obispos fueron los únicos que votaron, obviamente, los padres sinodales, pero el joven pudo ir leyendo junto con ellos. Y creo que esto es bastante importante en el sentir de una juventud y que todos en su momento, porque todos hemos sido jóvenes en su momento, ¿verdad? Mi abuelito siempre me decía, como me ves, como me ves, te verás y como te ves, me vi, ¿verdad? Todos comprendemos la frustración de una juventud. Esto no es esta inquietud de la juventud que se siente desplazada, que se siente separada, que se siente en las esquinas o no invitada a la mesa a toma de decisiones, no es nuevo. Esto es un eco de generación en generación. Entonces podemos comprender su sentir de ellos, de decir, ¿cómo es que hemos venido orando? ¿Cómo es que hemos venido en diálogo por todo un mes, pero al final no tengo acceso, no puedo leer junto contigo? Y creo que esto habla también de lo que es la espiritualidad de la sinodalidad, de un caminar juntos, de una humildad, de una escucha atenta al espíritu juntos en comunión. Bien, pues en el numeral 39 de Christus Viver, Papa Francisco nos dice que la voz de los jóvenes es esencial para que la iglesia se renueve a leer los signos de los tiempos. Y esta renovación es para reflejar a Cristo. Y él nos dice, y cito, dice, implica que la iglesia reconozca con humildad que algunas cosas concretas deben cambiar. Y para ello necesita también recoger la visión y aún las críticas de los jóvenes. El Papa Francisco ve a la voz de los jóvenes esencial en esta transformación de la iglesia. Así que cuando hablamos de los jóvenes en camino sinodal, no es una opción que los jóvenes estén en camino sinodal. Cuando hablamos de tener comités sinodales o equipos sinodales y volteamos a la mesa y solo hay un joven, estamos diciendo que no tenemos la visión y las voces necesarias, las críticas necesarias de la juventud para caminar hacia adelante, para entrar verdaderamente en un discernir del espíritu. Hablando de discernir del espíritu, en un camino sinodal, junto con la juventud, el sínodo de los jóvenes y los padres sinodales nos dieron una gran demostración de lo que significa verdaderamente escuchar. Y creo también el dicasterio para los laicos, la vida de la familia, nos dio una gran demostración porque en el documento final los obispos, los jóvenes, de hecho los auditores dijeron, nosotros no queremos que compartir, este diálogo acabe aquí en un mes y nos vamos a nuestras casas y listo, terminó esto de escuchar a los jóvenes o los jóvenes dentro de la estructura de la iglesia o sentirnos que somos parte
de esta iglesia. Dijeron, queremos que el diálogo continúe y recomendamos tener un consejo internacional de jóvenes. Y bueno, los padres sinodales escucharon, lo tomaron en su corazón y tomaron en este discernimiento la decisión de proponerlo y lo plasmaron en el documento final. Y el documento final sale y al mes, sale, perdón, en el 2018, al año, casi menos de un año, de hecho, de que sale el documento final, se anuncia al mundo en realidad que el primer cuerpo consultivo de jóvenes iba a formarse. El primer cuerpo consultivo de la historia en que los jóvenes continuarían en diálogo con la iglesia. Se anuncia. Yo soy parte, somos 20, soy parte de ese cuerpo consultivo. La gente me dice cómo se escogieron esos 20 jóvenes. Esa es otra historia, no vamos a entrar en eso, pero la mejor forma que tengo para expresarlo es como ganarse la lotería sin haber comprado un tiquete, algo así, porque fuimos escogidos los 20. No tuvimos que llenar una aplicación, no se nos paga, y hemos caminado juntos por 3 años. ¿A qué me refiero con esto de demostrar el ejemplo de la escucha? Cuando decimos que escuchamos a los jóvenes en un proceso sinodal y tomamos sus voces verdaderamente en serio, también tomamos en cuenta sus propuestas y tratamos de llevarlas a cabo. En el 2019, que es cuando se anuncia el comité y quiénes iban a estar en el comité, ni siquiera se sabía exactamente qué iba a ser el objetivo o la formación de este comité. Mas, sin embargo, había el deseo de que el joven continuara en este diálogo dentro de un camino sinodal. Y entonces se forma, y al formarse al inicio y por 3 años, hemos venido en diálogo y nosotros mismos, el dicasterio no ha impuesto una visión sobre el comité, el dicasterio no ha impuesto guías o agendas. Se nos ha dejado a nosotros mismos dialogar sobre cuáles son las necesidades y de qué formas podemos contribuir. Y a mí me parece esto bastante hermoso cuando consideramos a una juventud en camino sinodal. Ahora pasamos a lo que es el sínodo de la sinodalidad actualmente. Como ya sabemos, el tema del sínodo es por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Y estas 3 dimensiones del tema son de comunión, participación y misión, están profundamente interrelacionadas. Son los pilares vitales de una iglesia sinodal, no hay jerarquía entre ellos, y más bien cada uno enriquece entre los conceptos de jerarquía, ¿verdad? Quiero clarificar, no hay jerarquía entre comunión, participación y misión. Y más bien cada uno de estos 3 pilares enriquece y orienta a los otros 2. Y hay una relación dinámica entre los 3 que debe ser articulada con los 3 en mente en todo momento. Hay jóvenes, hablando de los jóvenes en los caminos sinodales y que nosotros ya venimos en camino sinodal, quiero decir que ya hay jóvenes en los equipos internacionales y nacionales, aunque voy a reconocer que no son suficientes, que no hay muchos. En la Asamblea Eclesial Latinoamericana, por ejemplo, esa fue una de las más grandes, ¿cómo decirlo? De las cosas o de las quejas, por ponerlo así, o de las anotaciones más grandes que hicieron la juventud latinoamericana, y dijeron, solamente hay 6% de nosotros, de todos los que vinieron a la Asamblea Eclesial. Yo estaba ahí presente y yo iba representando los jóvenes, algunos otros de nosotros veníamos representando a los jóvenes de los Estados Unidos, en línea, ¿verdad? Estábamos presentes en línea. Y entonces me tocó escuchar el gran sentir de estos jóvenes latinoamericanos que decían, en estos procesos sinodales que estamos llevando a cabo, cierto que se nos invita, pero ¿cómo es posible que somos solamente un 6%? Y cuando se nos invita, ¿en dónde existe la intencionalidad
de que estemos presentes, porque ponernos en una lista o enviarnos las invitaciones no es suficiente. Hay que considerar en qué horario se hace, hay que considerar en qué momentos se nos da el voto, ¿verdad? O en qué momentos se nos está dando la voz, o qué preguntas son las que se nos están haciendo. Durante la homilía de la misa de apertura del sínodo sobre la sinodalidad, el pasado octubre en Roma, de la cual tuve la oportunidad de ser parte, el Papa Francisco nos recordó que ser una iglesia sinodal nos requiere superar la tentación de autopreservación y salir de nuestra zona de confort como individuos y como iglesia. Y muchas ocasiones no invitamos a los jóvenes a este toma de decisiones y no los invitamos a procesos de consulta porque nos retan. Y a veces, para incluir a los jóvenes en un camino sinodal, requiere que aquellos que ya llevamos un camino más avanzado o estamos más avanzados en edad o tenemos ciertos roles de liderazgo, requiere que salgamos de nuestra zona de confort. La sinodalidad implica un movimiento en salida y en las palabras del Santo Padre, la sinodalidad nos impide, la sinodalidad nos impide convertirnos en una iglesia del museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Estas son palabras que el Papa Francisco ha dicho a los jóvenes en múltiples ocasiones. Ya ustedes recordarán cuando el Papa Francisco le ha dicho a la juventud, no sean como carros parqueados, no miren la vida desde los balcones, ¿verdad? En la exhortación apostólica postsinodal, el Papa Francisco ha venido llamando ya a la juventud y a todos los que caminan con jóvenes a una comunión, participación y misión. En la cuestión de la comunión, en el documento de Cristo es Viver, nos habla primeramente de una espiritualidad de caravana, de que necesitamos ser como caravana, de no dejar a nadie atrás, de la confianza, del diálogo, pero también nos habla de una espiritualidad de encuentro. En cuestión de la participación podemos ver absolutamente el capítulo 7. Nos habla de cómo permitir que sea el joven el que evangeliza a otros jóvenes, pero también las diferentes formas en que el joven puede ser parte de las diferentes instancias de iglesia. En cuestión de misión, encontramos claramente el capítulo 4, el capítulo 8 y el capítulo 9 de la Cristo es Viver. Así que, ¿cómo podemos incorporar a los jóvenes? Quiero clarificar que al decir que ya venimos en camino sinodal, no es con el objetivo de decir que no necesitamos ser parte de este proceso, sino que lo digo como signo de múltiples oportunidades. Primeramente, el reconocer que no hace falta convencer a los jóvenes de la importancia de la sinodalidad. Los jóvenes ya venimos teniendo por muchas décadas, por toda la vida, yo creo que esto es como una parte de lo que es la juventud, ya venimos con un deseo de ser parte de las tomas de decisiones, con un deseo de entrar en diálogo, de discernir y de orar con otros, de no estar aislados en nuestro pequeño grupo orando solitos. Tenemos el deseo de ser parte de la iglesia en todas sus instancias. Así que no es necesario que se nos convenza. Segundo, ya hay una familiarización con la metodología, porque la misma metodología que se está usando para el sínodo de la sinodalidad es justamente la metodología que se utilizó en el sínodo de los jóvenes en el 2018. Así que una de las más grandes oportunidades que ustedes tienen en la incorporación de jóvenes o de hacer comunión, ¿verdad? En conjunto, de colaborar en conjunto, es encontrar a aquellos jóvenes que se les consultó, pero que también fueron parte del proceso de sínodo de jóvenes en el 2018 y traerlos ya a las conversaciones que está habiendo y a los comités que se estén formando y a las iniciativas, porque ya conocen la metodología, ya conocen la información, ya conocen el concepto de sínodo, ya conocen lo que significa una espiritualidad de sinodalidad. Y el Papa Francisco, como ya lo mencioné, tanto en Cristo es Viver como en todos los mensajes que ha dado a la juventud, él sigue llamando a la juventud a una participación, comunión y a la misión.
Pero en donde hay oportunidades hay retos y probablemente tentaciones, tanto de los jóvenes como de los adultos. Y quiero resaltar 3. Primero, el acto de ventriloquismo. Cuando salimos a escuchar, especialmente a los jóvenes que están en los márgenes, podemos tener la tentación de interpretar sus realidades y experiencias. Sin embargo, cuando hablamos de inclusión de juventudes, y recuerdo, juventudes, ¿verdad? Porque hay muchísimas realidades y el Papa Francisco nos dice, no hay juventud, la juventud no existe. Existen juventudes, juventudes concretas. Entonces, cuando hablamos de inclusión de juventudes, tiene que ser de una manera en la que valoramos y reconocemos que el Espíritu Santo ya se está moviendo dentro de cada uno de nosotros, aún entre el más joven. El Espíritu Santo ya nos está hablando. Por lo tanto, no estamos llamados a empoderar a otros para que hablen. No existe tal cosa como dar voz a los que no tienen voz. Es el Espíritu Santo quien da poder, quien da voz. Y por lo tanto, los jóvenes ya tienen poder dentro de ellos. Debemos darles el espacio para utilizarlo. Tenemos que traerlos a la mesa y permitirles que formen parte del proceso de toma de decisiones. Y un compañero, de hecho, una vez entablamos diálogo y me decía, Brenda, estábamos, ¿verdad? Simplemente tomándonos un café y soñando juntos. Y dialogábamos y decíamos, ¿sabes qué? No es, ni siquiera es de venir a la mesa. Esa es la analogía que constantemente utilizamos. Vengamos a la mesa. Pero como jóvenes, no queremos que solamente nos traigan a la mesa. Queremos que nos inviten hasta la cocina. Queremos también ayudar a cortar, a cocinar, a moverle a la olla. No queremos que nos traigan a la mesa cuando el plato está listo. Y tampoco deseamos que se nos sirva el plato. Queremos estar en cada una de las instancias del caminar que incluye una espiritualidad sinodal. El desafío es crear, desarrollar procesos que permitan a los jóvenes reconocer esa acción transformacional dentro de ellos. Y nos dice el Papa Francisco que para una espiritualidad sinodal y para un caminar sinodal se requiere una conversión pastoral. Y en cuestión de la juventud, probablemente la parte de la conversión pastoral es aceptar que el Espíritu Santo está hablando y puede hablar y ya está hablando a través de jóvenes. Y aceptar en nuestro corazón que el joven verdaderamente puede contribuir y que la iglesia no puede avanzar y renovarse sin la juventud, que los jóvenes son necesarios, como dijo el Papa Francisco, ya lo dije anteriormente. Los jóvenes son necesarios para una renovación de la iglesia. Y una vez que aceptamos eso en nuestro corazón, que tenemos esta pastoral, esta conversión pastoral en visión o en pos hacia los jóvenes, entonces naturalmente vamos a ser muy intencionales en que ellos sean parte del caminar. La segunda tentación o reto que hay que superar, preparar agendas antes de orar. Durante el almuerzo con el Papa Francisco, durante la JMJ en Panamá en 2019, le pregunté al Papa Francisco acerca de maneras de apoyar y fortalecer nuestra iglesia, incluyendo víctimas y pastores debido a la crisis del abuso sexual. A lo cual él indicó que en Estados Unidos nos gusta avanzar demasiado rápido. Y yo creo que esto no es particular solo de Estados Unidos. Cuando entro en diálogo con mis compañeros de Latinoamérica, ellos me dicen que es igual, ¿verdad? A veces vamos muy rápido a pensar en cuáles son las metas, cuáles son los objetivos. A lo cual el Papa recomendó que antes de cualquier agenda, antes de cualquier plan, antes de cualquier comité, debemos orar. Y elaboró diciendo que la oración no es un tema de la agenda, sino un estado de ánimo y del corazón. Qué hermoso. Así que debemos orar a lo largo de cualquier proceso. Y en esto, invitar a los jóvenes a que ellos guíen también las oraciones, los momentos de discernimiento. El sínodo no es un proceso que incluye discernimiento, es un proceso de discernimiento. Una iglesia que escucha en sinodalidad sabe que hacemos el camino caminando, dejando que el Espíritu Santo sea el arquitecto del camino. La tercer reto
movernos muy rápido. Vivimos en una iglesia bellamente diversa de todas las maneras posibles. Usualmente queremos movernos rápidamente y alcanzar una meta a expensas de dejar a ciertos hermanos y hermanas atrás. Así que tendemos a escoger al joven que siempre está en todo, para comités o para diálogos. Tendemos a dejar fuera al joven que está en los márgenes. Y como ya lo decía antes, ¿cuáles son las realidades concretas? ¿Cuáles son las juventudes de su iglesia local? Un joven no puede representar a todas las realidades. Eso es imposible. Y muchas ocasiones decimos, oh, traigamos a un joven al comité parroquial o al comité diocesano para que represente a los jóvenes. Eso es imposible. Las ocasiones en que a mí me han pedido internacionalmente representar a los jóvenes de Estados Unidos, yo me siento tan incómoda diciendo que represento a los jóvenes de Estados Unidos. Solamente puedo representarme a mí misma. Ni siquiera a mi comunidad hispana latina puedo decir que represento, porque yo no conozco la realidad de mis compañeros salvadoreños, yo no conozco la realidad de mis compañeros de República Dominicana. Yo conozco un poco de la realidad de los mexicanos, y un poco digo porque nací y crecí en México, pero a los 17 años me vine a Estados Unidos. Y después de eso vamos a la cantidad de diversidad de aquellos jóvenes que son de Asia, aquellos jóvenes que son del Medio Oriente, a jóvenes que son nativos americanos, afroamericanos, y le podemos agregar y agregar. Y lo mismo pasa en una parroquia. Un joven en una parroquia no puede representar múltiples diversidades. Así que cuando pensemos en jóvenes en camino sinodal y una inclusión de jóvenes en un proceso sinodal, no podemos pensar en una representación de un joven de muchos. Necesitamos ser intencionales y conscientes, muy conscientes de invitar a diferentes jóvenes, aunque se expanda la mesa, ese es el objetivo, que se expanda la mesa, invitar a diferentes jóvenes a que hablen, a que representen sus propias realidades, hablen desde diferentes ángulos. Así que a veces el reto es que por movernos rápido tendemos a fragmentar el rostro de la iglesia y tendemos a ver la diversidad cultural, lingüística y de los estados de vida como barreras en lugar de oportunidades para escuchar la voz de Dios como un todo. Como dice un proverbio africano, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, vayan juntos. Y el objetivo de una espiritualidad sinodal y de un proceso sinodal no es ir rápido, es llegar lejos. En ocasiones, avanzar también es retroceder y muchas veces no moverse en absoluto. Finalmente, me gustaría ofrecer una advertencia a mis compañeros de la pastoral juvenil que se encuentran presentes o aquellos que trabajan con los jóvenes y que hemos venido trabajando por la voz de los jóvenes. Quiero ofrecer este consejo o preocupación que mi compañero Tilen de Eslovenia compartió en un momento de discernimiento en Roma al final de la celebración de apertura de este sínodo. Y Tilen dijo, hemos venido luchando por tanto tiempo porque los jóvenes seamos notados. Pero hay que recordar que el sínodo de la sinodalidad no se trata sobre la juventud, no se trata sobre el yo, sino se trata sobre el nosotros. El sínodo de la sinodalidad se trata del rostro de la iglesia y la iglesia en comunión. Así que para la gloria de Dios, pues seamos parte de una iglesia que ora, discierne y misiona, siempre incluyendo a las juventudes. Y pues ahora sí, acepto preguntas. Muchísimas gracias, Comentarios. Brenda, realmente muy, muy interesante tu exposición, tu experiencia, todo lo que nos estás contando realmente. Me queda una pregunta mientras las personas que quieran hablar van poniendo el icono de su manito, escribiendo en el chat que ya está habilitado, así que ya tenemos una persona que tiene la mano bien levantada, pero antes de eso, quería preguntarte, porque tú mencionaste toda la realidad del espacio, ¿no? O sea, de dar el espacio dentro de nuestras parroquias, y cuando dices que un solo joven
no es como el que representa toda la realidad juvenil, digamos, ¿no? O sea, estamos contentos porque o tenemos dos jóvenes o un joven, entonces ya hay una representación. Pero cuando dices del espacio, o sea, ¿qué dificultades se han encontrado los jóvenes cuando se dice del espacio dentro de la iglesia? Porque realmente el rostro de nuestra iglesia es un rostro bastante de muchos años, o sea, casi, o sea, cuando vamos a una misa, lo que observamos es que hay muchas personas mayores, cuando las familias la misa familiar vemos niños, pero no hay tantos jóvenes. O sea, hay una ausencia de también se decía en la primera asamblea eclesial, que es un reto para la iglesia, por lo menos latinoamericana, se puso como un reto, un desafío muy grande que se está viviendo en nuestra iglesia. Entonces, te dejo si quieres ir contestando ahora o le damos la palabra, tenemos 4 personas con la mano levantada, tú quieres escuchar otras preguntas y ir contestando, ¿cómo quieres hacer? Es libre. Probablemente creo que esta conversación del espacio y de cuáles son las dificultades que los jóvenes han encontrado, y una vez es limitado porque yo no puedo hablar por todos los jóvenes, pero puedo hablar por aquellos con los que he entablado conversación, y creo que de hecho de una forma más concreta, los 20 del cuerpo consultivo que somos, ¿verdad? El Consejo Consultivo Internacional de Juventud, creo que es con los que más hemos dialogado al respecto, y puedo compartir un poco de esos comentarios, pero si yo no me equivoco, eso va a estar enlazado, probablemente puedo casi intuir que va a estar enlazado a alguna otra pregunta. Entonces, ¿te parece, Pilar, si a lo mejor escuchamos otras preguntas y dejamos eso Sí, para el final? le damos la palabra a Santiago, que fue el primero que le prendió la mano. Gracias. Brenda, me encantó. Yo soy joven y soy de República Dominicana, que hacías referencia. Pero igual, mi pregunta va en torno a la diversidad. Yo también aquí decías que no se puede hablar de juventudes como un concepto que engloba a todo el mundo y a todos. Igual la representación, me parece que es distinto representar incluso jóvenes por cuestiones de género. Yo acompaño comunidades de católicos y cristianos LGBTI Gracias. como jesuita y son comunidades plenamente juveniles que están en ese rango de edad que tú mencionas, pero también gente con un compromiso dentro de sus comunidades también muy grande. Me hago la pregunta del sínodo, ¿no? Porque nosotros como Red Nacional, Red Latinoamericana de Católicos Arcoíris, así se llama, hicimos una consulta para el sínodo sobre la realidad de las comunidades y de los jóvenes católicos LGBTI. Entonces, ¿cómo se ha abordado en esos escenarios en los que tú estás? No sé si representas, pero estás, como bien dices. ¿Y cuáles son también esas resistencias? Porque yo creo que a lo largo de tu discurso sale todo el tema de la diversidad, pero digamos que hay muchas resistencias con estas temáticas propiamente, con todo el tema de la diversidad sexual y creo que es simplemente un caminar juntos, y si caminamos juntos, pues caminemos todos, ¿no? Y no podemos negar que hay una diversidad sexual también dentro de la iglesia, aunque hayan discursos que quieran tapar, pero bueno, va por ahí. ¿Cómo Gracias, has Santiago. visto ese proceso? Sí, y Muchas muchísimas gracias, gracias por Santiago. recalcarlo, porque justamente como jóvenes y en el 2018 los jóvenes lo trajeron a la mesa. Papa Francisco de hecho menciona al respecto también sobre esa diversidad de género en Christus Vivit, y en el cuerpo consultivo constantemente, y a mí esto es algo que me da muchísimo gusto porque no es una persona, creo que de hecho los 20 estamos muy en acuerdo en que se necesita incorporar a jóvenes de la comunidad LGBTQ, ¿verdad? O LGBT. Ok, gracias. Es que yo de verdad que ni de aquí ni de allá, entonces se me cruzan los cables y ni en inglés ni en español al final. Entonces, pero el reto está porque es intencionalidad, y a veces tenemos que invitar, si no se puede a muchos, al menos uno representativo en ese sentido, pero hay que ser intencionales en estas diversidades de realidades. Yo voy a decir que es algo que está muy presente entre nuestros jóvenes en el cuerpo consultivo, más sin embargo, ninguno de los 20
en 3 años se ha identificado como parte de la comunidad. Lo que significa que al final del día esa voz queda perdida porque nos movemos hacia algo más, porque cada quien habla desde su propio, desde su esquina, ¿verdad? Pero yo te agradezco por traerlo a la mesa. Sí voy a decir que hay resistencia, pero no es de los jóvenes. La resistencia en todos los espacios que yo he estado y donde se trae a la mesa, los jóvenes son los que traen a la mesa a los otros jóvenes de LGBTI, y hay resistencia para incorporación, porque se tiene una percepción de que hay una agenda escondida, y eso es muy triste, que justamente la espiritualidad de sinodalidad no nos permitiría descartar a nadie si verdaderamente seguimos una espiritualidad de sinodalidad, y no nos permite ver a nadie con sospecha. Pero sí, gracias por traerlo a la mesa. Gracias. Vamos a darle la palabra a Dominique. Dominique Mayet. Abre tu micrófono. No te escuchamos. Bueno, ahora sí. Ya. Bueno, muchísimas gracias por darme la palabra. Primero que todo, pues segundo, felicitaciones, Brenda, y felicitaciones a todos los 20 que representan, yo estoy seguro, dignamente la juventud del continente, y muchas gracias a todos los que están aquí, incluyendo al Boston College, que nos permite estar justamente. Bueno, mi acento seguramente lo delata. Yo no soy latinoamericano, yo soy de Bélgica, pero yo vivo en Colombia desde 36 años y me ha tocado trabajar la pastoral desde siempre, con la gente, los adultos, los jóvenes. Bueno, yo creo que ya el intento es espectacular y pues a mí me gusta. Pero yo creo que ahí también hay que ir más allá. Para encontrar esos 3 problemas, esas 3 dificultades que ya han visto, pero yo pienso que hay un gran problema, y lo decías desde el principio, cuando efectivamente los jóvenes tuvieron que pelearse, tener el documento en la mano, y ese problema es inmovilismo, o sea, es una estructura muy fuerte, muy dura de mover, y adicionalmente una estructura que tomó como origen la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, desde la tradición antigua, nos las están presentando de una cierta manera, con ciertos componentes, entre otras, sin los LGTBI, de que menciona Santiago, cuando efectivamente la palabra de Dios es otra. A través de ese redescubrir de la palabra de Dios, se redescubre también un cierto tipo de iglesia. Y no una iglesia que capturó el discurso sobre la palabra de Dios y que a través de eso excluye de muchísimas maneras. No solamente de los adultos, pero sobre todo los jóvenes. Y como tengo las 2 cabezas, tanto en Europa como acá, yo veo que aquí está pasando lo mismo que pasó hace 30 años en Europa. En Europa no hay jóvenes en las parroquias, no hay jóvenes en los templos. Y aquí tampoco los hay. ¿Dónde están? Están por fuera, porque la iglesia se ha encargado de clausurar el discurso y por ende llegó a excluir tanto
que la iglesia llegó ella misma, en Europa se ve y se empieza a ver también, aquí la iglesia se autoexcluye de los espacios públicos. Dominique, ¿puedes redondear tu pregunta si le damos espacio porque hay más personas para hablar? Gracias. Mi pregunta es, ¿será que la iglesia puede redescubrir pues, la vitalidad, lo disruptivo de la palabra de Dios y empezar a construir otra cosa sobre eso con los jóvenes, porque los jóvenes son muy importantes? ¿Será que es posible? Muchísimas gracias, Dominique. Escuchamos otra pregunta, Brenda, ¿te parece? Sí, yo creo Okay. que Dominique dio la respuesta antes de la pregunta. Dominique nos dio la respuesta, no voy a tratar de elaborar. Muchísimas gracias, Dominique, muy atinado tu comentario. María, tienes la palabra. Aló, muchas gracias. Hoy felicitando muchísimo a Brenda, me ha encantado escucharla con ese dinamismo, pues yo tengo nietas también de esas edades, entonces realmente la juventud anima a la juventud. Pero le quería decir que nuestra iglesia, por muy antigua que sea, siempre es joven, siempre estará renovada, porque el Espíritu Santo se encarga de ello. Es bonito, no se me desanime si un 6% están activando. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero sigamos trabajando con ahínco, sigamos trabajando con perseverancia, porque la iglesia se rejuvenece a medida que usted va orando mucho, como decía el Papa Francisco, dejar la agenda y seguir con el Espíritu Santo poniéndolo a todo. No como protagonismo humano, sino dejar que el Espíritu Santo fluya. Y me ha gustado ese dicasterio de la vida en la familia. Siempre he pensado que hay que iluminar a la familia porque de ahí sale el germen de los jóvenes. Muchas gracias y me ha encantado escuchar. Muchas gracias, María. Y lo que menciona María justamente sobre la renovación de la iglesia a través del Espíritu, en Cristo es vivir. Si no se ha leído el documento, yo digo, es que no es solo para jóvenes, es para que se lea todo el mundo. Lo voy a leer. Por favor, es precioso. Yo he orado, lo he leído en inglés y en español 14 veces, en ambos, y es precioso. Pero quiero clarificar, de hecho, algo muy lindo, que Papa Francisco habla de una renovación, y él dice que tanto la persona se renueva, y cuando decimos que hay una renovación del corazón, es a través de la humildad. Y de movernos siempre como leer los signos de los tiempos, ¿no? Entonces, por ahí los invito porque creo que da unas anotaciones muy, muy interesantes para todos nosotros, especialmente en lo que significa sinodalidad y de qué está hablando los diferentes documentos, de hecho, que han salido de la sinodalidad, a qué se refieren exactamente cuando hablan de renovación de la iglesia. Muchas gracias. Oscar, ¿tienes la palabra, Oscar? Abre el micrófono. Gracias, muy amable. Gracias por todo, Brenda, por tu exposición. Gracias a Dominic, que verdaderamente yo creo que lo que Dominic dice es la realidad de cada uno de los países de Latinoamérica, y especialmente aquí en El Salvador. Pues yo creo que no hay mucho interés verdaderamente por apoyar a los jóvenes, así lo veo yo. Y ahora yo me pregunto, ¿y de quién depende motivar a los jóvenes? ¿Solo el Espíritu Santo? Yo digo que no. Yo digo que lo primero, quien debe ser motivador de los jóvenes es la familia. Yo creo que nosotros como adultos somos los obligados de motivar a nuestros hijos. Y yo les pongo brevemente mi ejemplo. Yo de chicos, de muy pequeños a mis hijitos, gracias a Dios existía, ya no existe, un movimiento muy bonito que se llama Encuentro de Niños en el Espíritu, que luego se convertía en Encuentro de Preadolescentes en el Espíritu y posteriormente en Encuentro de Jóvenes en el Espíritu. Les digo, mis hijos no son la gran santidad, pues, pero son personas conscientes, ya son adultos, y les digo, se han conducido bien por la vida, quedaron marcados. Entonces yo creo que esta es función verdaderamente de los jóvenes, de los papás, de animar a sus hijos
a que vaya y de llevarlos, porque en un primer momento los niños no pueden ir ellos solos a sus movimientos de iglesia. Hay que acompañarlos como papás. Y también, lamentablemente, las parroquias no están bien dotadas de todo decir que sean integrales también. Por eso me gusta Cine, les digo. Cine es un sistema integral que está ayudando mucho a las sociedades, ¿verdad? Para crecer un poquito más. Únicamente. Gracias. Muchas Oscar. gracias. Y Gracias. muy anotado, Oscar, el documento, nuevo documento para la catequesis, del directorio para la catequesis, justamente nos dice que los padres misioneros crean a hijos misioneros. Entonces, gracias. Rafael, ¿tienes la palabra? Sí, más que nada yo veo en la juventud, ¿verdad? El futuro de la iglesia. ¿Verdad? Toda esa juventud va a formar lo que es la iglesia cuando en su madurez. Creo que es muy importante la cuestión, sobre todo la de difundir, hacer la difusión de lo que es la sinodalidad a través de la pastoral juvenil y a través de las diócesis, ¿verdad? De tal manera que lleguen hasta la parroquia y finalmente también a los movimientos, ¿verdad? Mis nietas pertenecen a un movimiento de juventudes cristianas en México que inspirada por el Espíritu Santo y que ha tenido una cantidad asombrosa de jóvenes que han pasado por ahí con instrucción cristiana. Y creo que es muy importante, sobre todo las pastorales juveniles, y también sobre todo para que se organicen. Creo que se deben de organizar las pastorales juveniles a nivel de cabezas para ir formando gente que sea capaz de ir llevando ese mensaje y de dar a conocer la sinodalidad a los jóvenes, ¿verdad? Creo que es muy importante. No sé si quisiera hacer algún comentario, Brenda, sobre esto. Gracias, Rafael. Gracias por mencionar, de hecho, los movimientos apostólicos. Mi director académico siempre me sigue recordando que siempre me pasa integrarlos, y yo nací de movimiento apostólico, ¿no? Yo nací de la Juventud de la Renovación Carismática, de alguna forma ahí fue mi iniciar, y de ahí pues he brotado y me he ido hacia otros lugares. Pero los movimientos apostólicos, en realidad, en mi opinión, son los que siguen dando estos brotes de Pentecostés en la iglesia. Y hay una cantidad de movimientos apostólicos juveniles que muchas veces no incluimos en los procesos y nos limitamos a invitar a la pastoral juvenil parroquial y nos olvidamos de los movimientos apostólicos. Ahora, yo entiendo que hay dos dinámicas aquí. Una es que a veces los movimientos apostólicos funcionan como satélites. Hacen sus propias cositas y están flotando y hacen sus propios procesos, en lugar de entrar al proceso parroquial completo o al proceso diocesano. El otro reto que creo que consiste en esta estructura con los movimientos apostólicos y los grupos parroquiales es que no hay en ocasiones diálogo entre el grupo de la pastoral parroquial y el movimiento apostólico. Comparten espacio local, pero no están en diálogo en cuestión de metas, ¿no? Y creo que ahí es lo que esta oportunidad del sínodo, de la sinodalidad, el proceso y la conversación de comunión es que necesitamos traer a todos los jóvenes, tanto los movimientos apostólicos como de las parroquias, como también los que están en las zonas urbanas. Hay que recordar que los jóvenes hoy en día, si verdaderamente queremos escucharlos y crear consulta, hay muchísimos jóvenes que ya no se están congregando en parroquias y se están congregando individualmente. Ellos se congregan a hacer oración en la casa de alguno de ellos, pero no están viniendo a las parroquias. Van a misa en sus propios horarios. De hecho, en Estados Unidos se hizo una investigación muy profunda al respecto y salió toda la cantidad, ¿verdad?, de estadísticas. Y es muchísimos los jóvenes
que no están asistiendo a grupos de pastoral parroquial o movimientos apostólicos, pero siguen su fe y están teniendo sus propias estructuras en comunión. Entonces también cómo pensamos en atraerlos a ellos, a esas voces, a nuestros procesos. Gracias, Rafael. Pilar, tienes cerradito tu micrófono. Que son las 3 de la tarde, que nos queda ya unos pocos instantes porque Brenda tiene muchas actividades que hacer. Entonces vamos y nos quedan estas personas que tenemos, 5 personas con la mano levantada y algunas preguntas del chat. Entonces vamos a hacer rapidito las preguntas. Fabio, tienes la palabra. Buenas tardes a todos, soy Padre Fabio, soy de Brasil, pero vivo ahora en Marcela, y justo me toca acompañar el equipo latinoamericano de Pastoral Juvenil, que estuve con ellos semana pasada en Perú. Una rápida pregunta, cuando hablamos de involucrar y incluir a los jóvenes en la iglesia, pensamos que la iniciativa es suficiente. Pero el Papa Francisco nos enseña que también es necesario pensar el cómo se hace incluir, porque el Papa hace una distinción muy clara entre encuadrar y involucrar, engendrar. Yo quería que usted, porque somos todos mayores, y me parece que siempre que hablamos en encuadrar los jóvenes, meterlos a nuestros esquemas, ¿no? Y me parece que se comprende bien lo que dice. Escuchar trata también de dejarlos ser así como son y así vivir su fe. Sí, muchas gracias, Padre Fabio. Y creo que a eso es a lo que me refería también cuando hablaba de que el joven no quiere solamente llegar a la mesa cuando está el plato servido, pero llegar hasta la cocina y que el joven también quiere traer sus propios ingredientes, ¿verdad? No queremos que se nos dé una receta. Y el Papa Francisco habla también en Christus Vivit, dice, no demos recetas preconfeccionadas. Y nos dice que es una gran limitante y nos habla mucho, una vez más, léanse Christus Vivit, es bellísimo y ahí están como todas estas respuestas donde él efectivamente nos dice que al joven no podemos, cuando lo traemos a que se involucre, no es que involucrarlo en que diga lo que queremos que diga el joven, pero que el joven también tenga una voz, su propia identidad, e incluso en cómo el proceso ha de hacerse. Y una vez que permitimos que el joven, y es a lo que yo me refería cuando hablaba de las tentaciones, y esto yo lo cité, ¿verdad? Cité párrafo número 68, no fueron mis palabras, de la tentación en cuestión de la renovación de la iglesia. El Papa Francisco dice que para que la iglesia se renueve se necesita la visión e incluso las críticas de los jóvenes. Y entonces cuando hablamos de aceptar las críticas de los jóvenes, no podemos encuadrarlos, no podemos meterlos, tenemos que dejarlos que hablen, que digan, que suelten. Y si verdaderamente los estamos escuchando, la verdadera escucha implica un discernimiento. Y cuando verdaderamente discernimos, el Espíritu Santo no nos va a permitir dejar al joven afuera y no nos va a permitir tratar de modificar al joven. Creo que en mi propia experiencia, los que han trabajado con jóvenes y han entrado en procesos de discernimiento, aunque decimos quiero que sea rápido, quiero que sea fácil, este joven me reta, el Espíritu Santo en discernimiento nos dice, no, permite y no manipules. Entonces sí, gracias Padre Fabio por eso. Christus Vivit van a encontrar más, no tenemos el tiempo de desgajarlo, de verdad, léanse Christus Vivit. Y además también, como tú lo repites de muchas maneras, no hay una receta, o sea que ahí está como el escuchar lo diferente de cada proceso, de cada persona, las inquietudes, porque aquí también nos hacen preguntas de cuáles son las resistencias que hay, porque en el chat algunas personas preguntan eso, de qué resistencias se encuentran en las parroquias o en la gente, y bueno, creo que también depende del contexto, ¿no? Resistencias personales que los mismos adultos ponemos como situaciones no resueltas en la vida personal, entonces que el joven le recuerda al adulto, entonces si eso no está resuelto, mejor lejos de mí ese problema o esa situación. O sea que entramos en una cantidad de dinámicas
que también es necesario que nosotros como líderes o como gente que estamos en la iglesia nos revisemos también. Vamos a darle la palabra a Carlos Augusto. Hola mis hermanos, espero que se escuche muy bien Sí, se porque el escucha. internet acá en mi ciudad no es muy bueno, de verdad, gracias hermanos. Muy brevemente, es como escuchar a Brenda. He escuchado de verdad al Espíritu y qué placer. Precisamente hoy todo se compaginó y la respuesta a la pregunta que le iba a realizar se la ha dado al padre Fabio desde Brasil. Pero desde Venezuela hoy se ha presentado, mis hermanos, precisamente, yo creo que un poco tardío, pero la síntesis sinodal de este proceso diocesana. Y precisamente el punto sobre los adolescentes y jóvenes comenta algo así. Nos sentimos, o los jóvenes, primero se alaba, se sienten señalados e incomprendidos por los adultos. Y, por supuesto, manifiestan que mayormente, y lo siento, en mi comunidad parroquial esto es así, son destinados, oye, esto es muy fuerte, hermanos, a labores de limpieza y logística. Me Sí. sentía también muy totalmente identificado cuando Brenda mencionó, soy el único joven, de hecho, en mi parroquia, en mi comunidad parroquial, y que está presente en las tomas de decisión de pastoral parroquial. Y yo como que, wow, me siento, como dice un dicho popular acá en Venezuela, como cucaracha en baile de gallinas. Entonces, bueno, mi hermana Brenda, ¿alguna opinión? Como ya lo has mencionado, no hay algo concreto para recetar, pero también como joven que sufrió esas resistencias de parte de una instancia eclesial, ¿cómo atraer nuevamente a aquellos que nos sentimos totalmente obstaculizados para expresar nuestras opiniones? Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Carlos. Yo creo que, y esto es más como, no sé cuántos más jóvenes estén aquí presentes y esto es un diálogo que yo he entablado, charlas que he dado más con los jóvenes. Nosotros como jóvenes también tenemos que tomar un paso, dar un paso hacia atrás y en lugar de a veces de venir con resistencia porque traemos muchísima frustración, tenemos que tomar el tiempo de conocer quién está enfrente de nosotros. Y yo le digo a los jóvenes, recordemos, así muy adultos como los ven, también tienen sus miedos, también tienen sus traumas, también tienen sus preocupaciones y sus ocupaciones. Y les digo, sentémonos, y esto creo que funcionaría en los procesos si están llevando a cabo procesos o van a llevar en el futuro procesos sinodales. No entremos a la agenda lueguito, especialmente con jóvenes. Tomemos el tiempo de verdaderamente tomar un cafecito, de hablar de esperanzas, de miedos y de sueños entre adultos y jóvenes. Y cuando comenzamos a escuchar que el adulto también tiene miedos, de alguna forma como joven bajamos la resistencia. Yo sugeriría que cuando he encontrado resistencia, pues me llevo a los sacerdotes o al encargado, a quien sea que viene resistencia, me los llevo a un café. Y a veces me dicen, no tengo tiempo. Le digo, bueno, insisto, y primero les mando dulcecitos, porque es esta parte humana y todos somos humanos. Y nos sentamos en la mesa y me dicen, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres que hablemos de, verdad? O un vinito, por ahí vi una tacita de vinito en el chat. ¿Quieres que hablemos de negocio? Yo le digo, no, yo quiero que nos conozcamos. Y una vez que comienzo a conocernos, yo les llamo un proceso de unos a unos, de una pastoral de unos a unos. Después de ahí, yo que estoy a la mesa, porque a veces me toca ser la única, especialmente la única latina en estas mesas nacionales, joven latina, que yo ya no soy ni tan joven. Yo les voy a decir, yo tengo 33 años, el 25. En 3 días cumplo 33 años. Yo ya no. Y todavía me siguen invitando a que dé la voz. Lo que he tenido también que hacer es decir, muchas gracias, yo no, pero déjame, te recomiendo a alguien. Porque cuando queremos tener más jóvenes, a veces los espacios son limitados. Y a veces toca que nosotros dejemos el espacio para que otro joven llegue a la mesa. Y toca hacer una invitación personal. Me ha tocado también traerlo a la mesa con quienes están en estos comités y decir, yo no puedo hablar de todas las realidades, necesitamos a más jóvenes. Y si ustedes quieren, yo ya tengo algunos nombres para, ¿verdad? Para comenzar a discernir si ellos pudieran colaborar. Entonces yo creo que, Carlos, número 1, cuando encontramos resistencia como jóvenes,
Y como adultos también dar la oportunidad al joven a humanizarlo, a no ver lo que nada más es un chiquillo que está dando lata, ¿verdad? Y que estamos ahí como mosquito, o que no entendemos el futuro y no entendemos cómo las cosas funcionan. Uno, humanizarnos mutuamente, darnos la oportunidad de ser humanos uno delante del otro, olvidarnos de roles, olvidarnos de responsabilidades y escuchar los sueños y los retos y los miedos que tiene el uno y el otro. Número 2, ser intencionales en invitar a más jóvenes a la conversación y si es necesario, nosotros removernos de esa mesa para que llegue alguien más, alguien más que pueda hablar, especialmente que pueda hablar realidades que nosotros no podemos hablar y que son necesarias. Muy bien, en el chat, por ejemplo, ponen que esa realidad del caciquismo que a veces sucede un poco, o sea, que estás tocando también temas que están escribiendo en el chat, de alguna manera los está respondiendo Brenda también en la contestación de las preguntas. Vamos a darle la palabra a Alfredo González. Gracias, muchas gracias. Saludos a Brenda y a todos. Soy sacerdote de acá de México, de la diócesis de Celaya. Actualmente yo no estoy en una estructura. Con 2 sacerdotes más trabajamos en un lugar donde damos ejercicios espirituales de inspiración de San Ignacio de Loyola. Y la característica es que nos llegan jóvenes de 7 rumbos de México y nos llegan jóvenes con gran variedad. Por eso me encantó el día de hoy esta charla de Brenda. Pero ahora yo lo que quiero es, puesto que yo no tengo no estoy en una estructura, yo únicamente estoy ahí con los otros 2 sacerdotes, jóvenes que nos llegan, jóvenes indígenas, jóvenes de la ciudad, jóvenes de rancho, de gran variedad. Y yo quisiera comentar a Brenda, quisiera saber, en este proceso de sinodalidad se dice que hay que tener un cambio de mentalidad, de actitudes y de prácticas y de estructuras. Pero yo como sacerdote así, que únicamente tengo acceso ahí, 5 días están conmigo los jóvenes, que solamente en mis homilías, que solamente en los de mi rancho, donde yo convivo con ellos, o con algunos amigos, ¿cuál sería concretamente para mí como sacerdote, qué sería este cambio, qué me estaría pidiendo este cambio de mentalidad, de actitudes y de prácticas? Concretamente a mí, en alguien que no estoy en una estructura, que no estoy en una parroquia, que no estoy al frente de nada, pero que sí recibo jóvenes, que sí convivo con jóvenes y que sí soy afín a los jóvenes, porque me encanta estar con ellos. Pero yo concretamente una palabrita, Brenda, ¿qué sería eso? Gracias. Gracias. Padre Alfredo, primeramente saludos porque yo soy de Irapuato, así que hay vecinitos casi. 2, yo no puedo responder esa pregunta, creo que eso es como un discernimiento muy personal. Lo que sí viene a mi mente, y creo que lo que viene a mi mente de inmediato, y esto es para quien sea que trabaje con jóvenes, la pregunta es, los procesos que creamos, por ejemplo, en su caso, los ejercicios ignacianos, aunque sabemos que los ejercicios ignacianos tienen una estructura muy concreta, pero también dan una libertad de cómo llevarlos a cabo con los jóvenes. La pregunta ¿es usted quien está decidiendo? Y eso ya usted lo contestará en oración y en reflexión. La pregunta es, ¿estamos decidiendo el proceso del retiro o de ejercicios ignacianos solos o en comunión y en diálogo con jóvenes? El estilo en que se está impartiendo, incluso los horarios si son 5 días, incluso los horarios de descanso, los horarios en que vamos a la Eucaristía, los horarios de la comida, los estamos tomando, nosotros tomamos esa decisión o lo estamos haciendo en conversación con el joven. Creo que eso es como primera instancia para comenzar a discernir cómo incorporamos una espiritualidad y sinodalidad con la juventud en cualquier instancia. Es que nunca debemos hacer nada solos.
sino que lo debemos de llevar a cabo en conjunto con ellos. Porque cuando entramos en diálogo y evaluación con ellos, nos va a sorprender que a lo mejor creíamos que era una buena iniciativa y no era lo que ellos estaban necesitando, ¿no? Muchas gracias, Brenda. Bueno, tiene la palabra Luz y luego Bárbara. Luz. Sí, un saludo, Brenda, desde Honduras. Querida. He escuchado un poco, ¿verdad? Su ponencia, su conferencia muy buena. Y mi pregunta va relacionada un poco cómo iniciar la sinodalidad, el camino de la sinodalidad después de este tiempo de pandemia, porque la pandemia hizo retroceder algunos procesos en los grupos de jóvenes, incluso un acomodamiento, ¿verdad? Y entonces, ¿qué se puede hacer, verdad? Para volver como enamorar, digamos, a los jóvenes. Muchas gracias, Luz. Fíjate que muchas gracias, Luz. Y Luz y yo nos conocemos y hemos trabajado juntas por mucho tiempo, así que es un placer verte, Luz. Fíjate, Luz, que yo creo que volver a enamorar al joven una vez más, es que para mí el Papa Francisco nos ha dado las respuestas y como que no hemos escuchado y él las sigue repitiendo. El joven enamora a otro joven. Entonces yo creo que toca encontrar, porque ya hay jóvenes que están apasionados, que están ardientes, su corazón está ardiendo, ya están ahí. Y necesitamos poner atención y escuchar quiénes son aquellos jóvenes que están mostrando entusiasmo y que están teniendo esperanza y que no están viendo solo obstáculos, pero que están viendo posibilidades. Y trabajar con esos jóvenes para que ellos nos ayuden a llegar a alguien más y comenzar pequeño. Yo creo que esto es, como yo lo decía, que hablábamos anteriormente, que uno de los mayores retos que tenemos es que siempre queremos ir muy deprisa. Y a veces en la iglesia nos hemos acostumbrado a medir o a evaluar en base a números. Y entonces decimos, si no tengo 20 personas, no estoy siendo eficaz. Pero el Espíritu Santo, yo creo que el Espíritu Santo no nos está hablando de números. Nos está hablando de corazones que están ardientes y que verdaderamente están entrando en una reflexión de discernimiento y que están en salida, ¿verdad? Que no se están quedando en los pupitres. Entonces, está bien comenzar poquito. Si podemos trabajar con 3 jóvenes, si identificamos a 3 jóvenes que está su corazón ardiente y que es lo mismo, de alguna forma le han llamado, y muchos teólogos y también educadores de formación de la fe le llaman método de célula o método de discipulado, donde trabajas con unos poquitos y después esos poquitos comienzan a formar a otros y a otros, ¿verdad? Las comunidades eclesiales de base lo han llevado haciendo por muchísimo tiempo y Luz, tú eres experta en comunidades eclesiales de base. Entonces, es la misma dinámica, el mismo método con los jóvenes, pero en lugar de imponerlo, es identificar a 3 o 4, dialogar con ellos y decirles, ¿cómo tú crees que podemos iluminar a otros 4? ¿Cómo tú puedes animar a un amigo? Un amigo. Y después de ahí nos vamos. Un amigo, ¿verdad? Pero es preguntarle a ellos, porque ya lo hemos repetido muchas veces. Cada joven es muy particular, cada comunidad es muy particular. Y especialmente con esto de la pandemia, muchas veces dijimos, estamos todos en la misma barca, y eso no es verdad. Yo creo que en la pandemia hemos estado todos en el mismo océano, pero no hemos estado en la misma barca. Algunos ni barca teníamos, ¿verdad? O tenían. Entonces, toca consultar con ellos, muy personal. Muchas gracias, Bárbara. ¿Tienes la palabra? No te escuchamos. ¿No se escucha? No se escucha nada, Bárbara. ¿Tú escuchas, Brenda? Nada. No escucho nadita. Hay un problema así de audio. Mientras Bárbara funciona su micrófono, al inicio de todos los comentarios había alguien que había marcado o había comentado sobre la importancia, cuando hablamos de diversidades o de juventudes, no olvidar a los jóvenes de los pueblos originarios. Sí, por favor, una vez más yo voy a decir esto, somos 20 en el cuerpo consultivo internacional y no hay una sola persona
que esté representando o que venga de pueblos originarios. Cuando fue la comida, de hecho es una de nuestras recomendaciones, nuestro término ya acaba este octubre y va a venir otro nuevo cuerpo consultivo que les pido por favor que oren por ellos y que oren por los 20. Nos vamos a ver en Portugal en octubre, de hecho como en 20 días, y ahí vamos a entrar en oración y a discernir nuestras recomendaciones al dicasterio para quienes deberían de estar, no nombres, sino realidades que necesitan estar presentes en el siguiente cuerpo consultivo de juventud. Y una de las recomendaciones que sabemos que queremos dar es justamente un joven de la comunidad LGBT y un joven de pueblos originarios, porque son dos realidades muy concretas que no están en este cuerpo consultivo, ¿verdad? Así que no lo olvidemos, hay que ser muy intencionales en siempre incluir sus voces. Ok, a ver si ahora te escuchamos, Bárbara. No, no te escuchamos, tienes un problema del sonido, escribe en el chat. Augusto, también el último, y ya cerramos con Augusto. Augusto, ¿querías decir algo? Augusto Fuente, de Chile. Abre tu micrófono porque no te escuchamos. Bueno, no, estas dos personas, no se escucha, Augusto. Mientras Augusto está, así como que el Espíritu Santo me dice, Brenda, no te olvides de alguien más, y esto es muy importante. Los Ahora jóvenes sí. con deshabilidades o diferentes tipos de habilidades. Son otros de los En jóvenes la que Cristos también hay que... Viver se incluye una oración en toda la Cristos Viver sobre jóvenes con deshabilidades. Y papás, cuando salió el anuncio de que yo era parte del cuerpo consultivo en el 2019, yo trabajaba para una diócesis en Estados Unidos. Yo no sé cómo, pero la gente encontró mi contacto de diferentes partes de Estados Unidos y diferentes papás me llamaron por teléfono y me dijeron, ¿tú sabes que en Cristos Viver no está? Y yo, pues mil disculpas, la verdad que no me había dado cuenta y regresé a buscar y solo está una oración donde se menciona a los jóvenes con diferentes habilidades, ya sea físicas o mentales, ¿verdad? O educacionales. Así que también no olvidarlos, a incorporarlos en el proceso sinodal, y a veces no podemos ir tan rápido porque tenemos algunos jóvenes que les tarda más tiempo llegar al salón físicamente, o algunos jóvenes que les cuesta más trabajo hablar, ¿verdad? Porque tienen alguna dificultad de habla. Y a lo mejor no es tan rápido que funciona el proceso, pero si queremos ir verdaderamente en un proceso sinodal, no es sobre qué tan rápido llegamos, sino cuántos llegamos y con qué espíritu llegamos. Augusto, ahora sí tienes... ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Sí, se escucha. Hola, buenas tardes, Brenda. Muchas felicitaciones y muchas gracias por tu presentación. Me hace mucho sentido lo que dijiste de que estamos acostumbrados a medir en número el éxito, y en realidad no debiera ser eso. La pregunta es la siguiente. Acá, cuando hemos hecho experiencia en Chile, la resistencia mayor está muchas veces no en el sacerdote, sino en el laicado, que el que dirige las parroquias son mayores generalmente. Entonces, cuando se introducen nuevas formas, por ejemplo, la Eucaristía, músicas distintas, de repente guitarra eléctrica, si tú quieres, o dinámicas en las pastorales distintas, los que reclaman son los mayores, y si se persiste en esto, se retiran los mayores muchas veces y dejan de asistir. No sé si les ha sucedido y cómo lo han resuelto. Muchas gracias, Brenda. Ay, usted está pidiendo la respuesta a todas la preocupación mayor del mundo. Eso es verdad. Yo creo que me ha pasado en diferentes comités parroquiales y diocesanos, donde a veces hay respuesta de adultos, especialmente adultos mayores, y de los que donan dinero. En Estados Unidos, no sé cómo sea en diferentes países de Latinoamérica, pero en Estados Unidos a veces los donantes son los que toman más decisiones y tienen más poder porque donan bastante dinero. Y lo que yo he visto de testimonio de algunos sacerdotes es que han tenido que ser fuertes y valientes en decir,
pues llévate el dinero. Y si vamos a estar sin aire acondicionado, vamos a estar sin aire acondicionado. Si vamos a estar sin recursos este año, vamos a estar sin recursos. Y ahí yo creo que Papa Francisco, una vez más, en el proceso sinodal y en la conversión pastoral, no es solamente del clero, la conversión pastoral es de todo el pueblo de Dios, que es, el pueblo de Dios es todo el que sea bautizado, ¿verdad? Eso es el término pueblo de Dios, es todo el que es bautizado. Entonces, la conversión pastoral es para todo el pueblo de Dios. Pero esta conversión pastoral, una vez que el Espíritu Santo nos indica rumbo, tenemos que ser fuertes en las consecuencias de manipulación y decir no y ser más transparentes. Y a veces esas consecuencias son financieras. Perdemos fondos o perdemos gente. Y yo creo que ahí es cuando tenemos que ser firmes en lo que es la misión de la iglesia, que es la evangelización. Bueno, Brenda, muchísimas gracias por tu participación. Nos escribió en el chat Bárbara que le has dado mucha luz para crear comunidad pastoral juvenil. Las preguntas que están en el chat, tú las fuiste respondiendo porque surgieron también de las personas que hablaron aquí directamente. Entonces, por eso no las leí, porque tú has ido respondiendo ya, o sea, otras personas te preguntaron desde otra óptica, pero eran hacia lo mismo, ¿no? Entonces, te damos muchas gracias, estamos muy agradecidos por estar aquí, por dedicar este tiempo. Te invitaríamos en otra oportunidad realmente, porque ha sido un espacio muy enriquecedor, también nos desafía a que se abra este espacio para más jóvenes, porque también los que estamos aquí somos personas también adultas, y también los invitamos al próximo coloquio que va a ser el lunes 26, donde vamos a presentar el libro de Mariología, un caleidoscopio y variadas figuras. Va a estar la doctora Virginia Ascuy, María Clara Temporelli y Blanca Besa, como también ellas como colaboradoras en la edición de este libro. En ese libro también tengo un aporte yo y otras teólogas latinoamericanas sobre este tema, y también está abierto el curso que va a comenzar el 3 de octubre sobre la diaconía. Es un curso abierto, gratuito, online, con toda la información para que todos puedan ingresar a la plataforma, ver las videoclases y bajar el material. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta pronto.